Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Ya hemos iniciado nuestro camino en la Semana Mayor, el día de ayer, con este Domingo de Ramos, o Domingo de las Palmas, o Domingo de la Pasión, y domingo al mismo tiempo de visualización de la resurrección y la gloria, ¿no? Y seguimos este camino de la interioridad agustiniana, buscando siempre acosar un poco nuestra emergencia y nuestro deseo de conversión y de cambio, que en Agustín pues es muy palpable su experiencia personal de búsqueda de intimidad con el Señor, en esa confesión de vida que hace en su libro, valga la redundancia, Las Confesiones, pues nos deja bastantes elementos. Hoy vamos a ver algún apartado del libro octavo, donde se nos presenta algunas de las dificultades que Agustín tenía para abrazarse o para vivir de una manera confiada una vida cristiana. Era algo que ya Agustín venía desde hace mucho tiempo meditando, de lo cual mentalmente tenía muchas certezas, que esto es bien interesante tenerlo en cuenta. Hay unas certezas en el pensamiento que sabemos la verdad de ellas, pero seguramente el camino que hay que ir definiendo para que ellas adquieran en la actitud y en el comportamiento una fuerza es cuando se instalan verdaderamente en el corazón, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el modo como Agustín expresa esta gran dificultad, este paso del pensar la conversión al actuar la conversión en el corazón, ¿no? Dice Agustín: mas yo, joven miserable, sumamente miserable, fíjense el modo como lo hace, mas yo, joven miserable, sumamente miserable, había llegado a pedirte en los comienzos de mi adolescencia la castidad, diciéndote: dame la castidad y continencia, pero no ahora. Fíjense eso: dame la castidad y la continencia, pero no ahora, pues temía que escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, o sea, de mis afecciones y de mis enfermedades de la carne. Luego vamos a explicar esto para que no quede en un lenguaje negativo, que entonces más quería yo saciar que extinguir. De joven, de muy muchacho, más que querer extinguir, quería saciar mi sed de carne, mi sed de pasión. Agustín lo reconoce, que es muy interesante esto, ¿no? De sí pensaba, y pensaba yo, que al diferir de día en día, seguirte solo, despreciaba toda esperanza del siglo. Era porque no sé qué descubría y a qué cosa, a dónde dirigir mis pasos. No sabía hacia dónde dirigirme. No, es bien interesante, vamos, y pensaba que el diferir de día a día, de día en día, seguirte a ti solo, despreciaba toda esperanza del siglo. O sea, que seguirte a él era despreciar al mundo, y el mundo todavía tenía mucha fuerza. Era porque no se descubría una cosa cierta donde dirigir mis pasos. Se estaba embuido en muchos amores que atraían mi voluntad y que atraían mi entendimiento y que tenían un dominio grande sobre mí. Continúa Agustín: pero había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí. Si Agustín dice, llega el momento en que tengo que verme desnudo ante mí mismo, tengo que verme tal cual, y mi conciencia increparme así, como mi propia conciencia me increpaba. ¿Dónde está lo que decías? He aquí que ya te es cierta, y no obstante, te oprime aquella, en tanto que otros, que ni se han consumido tanto en la investigación, ni han meditado sobre ella 10 años más, reciben en hombros más libres alas para volar. Qué interesante esto. Mientras que él ha invertido muchos años en pensar, en investigar,
otros humildes, más sencillos y sin tanto estudio y sin tanto compromiso, han recibido unas grandes alas para volar. Vamos a comentar este texto porque me parece que es bien interesante. Es un texto propio de la biografía agustiniana, de las confesiones del libro octavo, cuando Agustín está ya en lo álgido de su conversión profunda. Agustín está en un momento de deseo de la mente de una conversión profunda. Encuentro la necesidad de cambiar, de modificar, de cambiar de ruta, de cambiar de dirección, de establecer cambios concretos en mi vida. Hay dos elementos interesantes para comentar. El primero, la sencillez de Agustín de comentar un dato propio de la vida de cualquier ser humano, independientemente de los márgenes culturales en los cuales viva la sexualidad, una dimensión esencial que no se puede negar, que no se puede invisibilizar y que de alguna manera pues, la Iglesia y el cristianismo, desde una comprensión gnóstica de la materialidad, de la corporeidad, colocó durante muchos siglos en un plano y la marginó como fuente de pecado. Entonces, Agustín entiende que hay una visión que no se puede invisibilizar, que no es invisible, que es real, que es concreta, que hace parte de la vida, que hace parte del equipaje que como don Dios dio al hombre y la mujer, como es la sexualidad, y que durante mucho tiempo pues se vio por esa visión gnóstica y por una visión negativa, quedó marginada como una fuente de pecado, o sea, quedó como demonizada. Luego vamos a ver en qué modo esto actúa, porque es cierto que muchas veces esa inclinación natural que el hombre tiene a las pasiones puestas en el escenario de la irresponsabilidad y suelta de todo control y de toda disciplina y autodisciplina, se puede convertir en una fuente de gran frustración y de gran fracaso en muchos escenarios, ¿no? Ahora bien, Agustín comenta tranquilamente que fue un hombre como cualquier otro, preso de sus pasiones. Agustín no quiere ocultar su humanidad. Él fue lo que fue y fue un hombre que vivió con mucha profundidad esta dimensión. Un hombre que vició profundamente su visión libidinosa, física, erótica, y que descubrió con el tiempo como una cárcel y se dio que la atracción excesiva y el gusto excesivo por el placer físico no lo dejaban y no lo quería dejar, y por eso, sabiendo que de alguna manera que era un espacio que podía atarlo y esclavizarlo, pues es consciente que no la quería en el momento en que llegó a comprender que podía ser algo que lo podía oprimir y esclavizar. Esto es bien interesante entenderlo. Sentía una gran fuerza de esta dimensión en su vida, pero al mismo tiempo salir de esa esclavitud que en algún otro lugar Agustín la llama como las dulces cadenas, porque son placenteras, terminaban oprimiéndolo y esclavizándolo. O sea, tenía en su mente de que ese algo estaba teniendo un dominio excesivo y que no lo hacía feliz. Y no porque fuera malo, sino porque era solo eso lo que estaba dominando. Entonces entendía que esto era un deterioro del amor, que no se ama solo desde la pasión, desde la genitalidad, se ama el total del ser humano y desde el proyecto de la vida, ¿no? Entonces coloca esta escena Agustín en el ámbito del diálogo, sin tapujos y sereno, sobre lo meramente humano. Está hablando de lo meramente humano, que en un principio, aunque lo trata pecaminosamente, lo aborda en modo sencillo. Usted entiende que pasa eso,
de que hay momentos por circunstancias personales, por estructura personal, por influjo de la cultura, por ambiente familiar. O sea, muchos escenarios van configurando el modo como vivimos ese equipaje de las pasiones, que tenemos que decir que las pasiones no son solo y se actúan solo desde un plano biológico genital, ¿no? Las pasiones, la fuerza vital, la emoción, el vigor, la excitación espiritual y psicológica y gozosa de cuanto se hace, ¿no? De hecho, nosotros hablamos de que hay que hacer las cosas con pasión. Algunos tenemos un carácter pasional, el mío, por ejemplo, es un carácter pasional, ¿no? Ahora bien, por otro lado, muy importante resaltar la noción de conciencia. O sea, dice, había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí y la conciencia lo increpa. Va a llegar un momento en que en todo este itinerario, en todo este recorrido, con todo este montón de experiencias, con todo este montón de situaciones que lo han desbordado, que lo han llevado al colapso del vacío y del sinsentido en muchos momentos, llega un momento en que se debía sentir, como dice él, sentirme desnudo ante mí mismo. Esto es bien interesante, sentirse desnudo ante sí mismo, ¿no? Es decir, ese hombre que dialoga consigo mismo, pero no es un monólogo porque distingue el yo de las pasiones, el yo de la cotidianidad, un yo que es la conciencia, que es la voz de Dios que le habla y le increpa y le pregunta en qué anda. Es esa voz de Dios que le habla en su conciencia, que le pregunta dónde anda, qué punto estás, cómo te estás sintiendo, estás viviendo verdaderamente como debe ser y de una manera gozosa y feliz tu vida, tu intimidad, tu sexualidad, tus emociones, tus sentimientos, tus afectos. Le llama a un ordo amoris, a un orden del amor, que lo hemos hablado en muchas otras ocasiones y que seguramente lo retomaremos en otros de los sermones y meditaciones de Agustín, ¿no? Bien, continúa Agustín. Digamos que de alguna manera Agustín se da palo a sí mismo, el que había estudiado la conciencia por tantos años y no tenía las herramientas para volar como aquellos que no lo estudiaron tanto. Había estudiado mucho, se había preparado mucho, había tratado de indagar sobre todo lo que acontecía en la conciencia, mientras que otros que no tenían tantas herramientas estaban volando, ya estaban libres, ya lograron integrar y armonizar en su vida muchas cosas. Les parece que aquellos que no han caminado, este es el caso de Agustino, aquellos que no han caminado en la filosofía, en la metafísica, el yo mismo, van más ligeros, en su ser van más ligeros, vuelan más tranquilos y menos pesados de conceptos. Agustín tiene mucho saber, pero tiene mucha fuerza que lo domina desde dentro. De San Agustín, que por 10 años meditó sobre la conciencia, no lograba zafarse de las cadenas y volar. No se lograba zafar de las cadenas y poder volar. Lo que decíamos un poco al principio, o sea, hay una dimensión con la que luchamos permanentemente, con esa de la conversión de la mente. Hay un artículo del que yo comento algunas veces en algunas charlas del padre Keller, las confesiones, las distintas conversiones en Agustín. Y es interesante esta que de pronto describe hoy, que es la conversión de la mente, ¿no? Entonces Agustín lleva investigando, Agustín lleva adentrándose y su mente está clara en todo lo que quiere, pero no logra zafarse de las cadenas. Soy consciente de que esto no me lleva, de que esto no me satisface, pero no logro soltarme. Fíjense que nos estamos preparando ya para recibir la Pascua y yo creo que ahí tenemos esa tensión interior que se percibe en el ser humano y cada uno pues desde su propia experiencia dará cuenta de esto, ¿no? Ahora, el deseo de vivir una vida ordenada
y con buen juicio está siempre presente en la mente y en el corazón. Pero los impulsos juveniles sin control, los escenarios libertinos, los desajustes emocionales hacen que muchas veces la sexualidad no se viva en un marco sereno, gozoso y pacífico. Entramos en una situación que está condicionada de otros muchos aspectos que la hacen algo muy bueno o que la pueden convertir en algo doloroso y hasta frustrante, ¿no? Dice, el hedonismo, como principio de la felicidad, hace siempre su aparición y muchas veces el placer por el placer conduce a la confusión y muchas veces a grandes fracasos. Vivir el placer por el placer, y yo creo que cuando lo hemos vivido nos hemos dado cuenta de que si no tiene un soporte en el sentimiento, en el afecto, en el querer, pues se convierte en un gran fracaso. Se puede llegar a perder incluso el placer mismo de la intimidad a fuerza de agotarlo y no significarlo. Yo recuerdo hace años, cuando estaba en Italia, un joven llegaba con una gran angustia, porque me decía que después de haber vivido una vida de un desenfreno, pero totalmente desbordado y fuera de límites, había perdido el placer de la intimidad, nada le emocionaba, había desgastado todas sus fuentes de pasión y de significación, porque se había desgastado, ¿no? Qué interesante esto. Agustín no vivió tan pacíficamente este escenario. Pedía continencia, pero no la deseaba en su corazón. Quería, Señor, quiero vivir esto de una manera diferente, pero no lo deseaba en el corazón. Dice, más yo joven, miserable, sumamente miserable, había llegado a pedirte en los comienzos de mi adolescencia la castidad, diciéndote, dame la castidad y continencia, pero no ahora, pues temía ser escuchado pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir. Agustín recuerda que tenía esa lucha. Por un lado, el desear vivir un equilibrio y una armonía de esa dimensión de su sexualidad, pero por otro lado, verse desbordado por toda su fuerza libidinal, que acompañado de unos ambientes que tampoco le favorecían, pues entonces lo llevaban a una división interna y a una contradicción y a una lucha que Agustín va a llamar una guerra civil más adelante, ¿no? Pero todo tiempo llega y toca. Esto es bien interesante. Pero todo tiempo llega y toca a la puerta de la conciencia y nos reclama el mal uso no solo de la sexualidad, sino también de la libertad, de la salud, de las responsabilidades. Todo nos llega. ¿Cuándo hay que vivirlo y de qué modo hay que vivirlo? ¿De qué dimensión es el encuentro con el otro, no? Agustín se halla desnudo, sin pretextos, sin argumentos, ojo, sin argumentos persuasivos y con gran dolor y buscando reponer finalmente a lo correcto. Pero había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí, el día en que esto se configurara de una manera seria en mi mente y en mi corazón e iniciara un camino para hacerlo diferente. La vida tenía que continuar agradando a Dios, agradeciéndole esta dimensión de la sexualidad, pero armonizándola con el proyecto de la vida, no solo desde el impulso y desde el deseo inmediato, sino integrada como un proyecto de vida, ¿no? Entonces fíjense el cómo Agustín llega a este punto, pues pidiéndole al Señor que le dé esa fuerza para encontrar el modo de armonizar sus afectos, sus sentimientos, sus pasiones, y que tengan un significado, y que sean motivo de alegría y de gozo, y no de frustración ni de fracaso. Pidámosle pues al Señor que nos ayude en este camino de la Cuaresma. Sabemos, Señor, de que estamos hechos, y todo lo que hiciste, viste que era bueno.
el uso, la libertad, la voluntad, la responsabilidad que tenemos frente a la propia vida y en las relaciones, quiere el Señor que las resignifiquemos, que cada encuentro con el otro, cualquiera que sea un encuentro verdaderamente amoroso, un encuentro en el que el otro, como don de Dios, aparezca en mi vida y donde podamos encontrarnos en la libertad del amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.